Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy y que ya se encuentran conectados a nuestra plataforma. Estamos iniciando nuestro tercer webinar de la serie de webinars de NSF para América Latina de este año y agradecemos la excelente respuesta que ha tenido la convocatoria para asistir al día de hoy. Para aquellos que se integran por primera vez al programa de webinars de NSF para América Latina, les cuento que NSF International, con 75 años de experiencia, es la organización global de salud y seguridad pública sin fines de lucro comprometida con la salud y la seguridad del consumidor en todo el mundo. Les recordamos que podrán interactuar con nosotros enviando sus preguntas a través del chat que se encuentra en la parte inferior izquierda de su pantalla, ya que destinaremos unos minutos al finalizar este webinar para responder el mayor número de preguntas posible, y en los próximos días les estaremos enviando a su correo electrónico la grabación completa de la sesión de hoy, junto con todas sus preguntas contestadas. En el webinar de hoy hablaremos de Spring, un programa sostenible para el uso de aguas agrícolas, y para ello nos acompaña Alejandra Pistañesi. Alejandra es la representante técnica de Global Gap en el Cono Sur de América Latina y Project Manager del programa Spring. Bienvenida, Ale, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días a todos, muchas gracias por tu introducción. Bueno, como ya me presentaste, mi nombre es Alejandra Pistañesi, vamos a estar dando un webinar sobre Spring para que todos estén informados de las últimas novedades. Primero que nada quería agradecerle a NSF por la organización de esta actividad en conjunto. Ustedes saben que NSF es miembro de Global Gap, con lo cual nos da un soporte más que interesante, y es por esto que nosotros también tratamos de dar este soporte técnico a NSF. También quiero agradecer la numerosa participación de pequeños y medianos productores del Programa Estratégico Regional Fruticultura Sustentable de la región de Valparaíso, de Perfrut Corfo, que está operado por Fedefruta y que es un grupo de productores que está trabajando en la implementación de Spring y están participando hoy. Voy a dar comienzo a mi presentación. El objetivo principal de este webinar es que al final de esta charla ustedes puedan conocer el origen del programa Spring y la situación actual. También sabemos que hay personas que realmente no conocen este programa, es algo nuevo, así que vamos a explicarlo desde el inicio. Y comprender el contenido general de este add-on y cómo buscar la información de apoyo necesaria. Este es un webinar informativo, no es un training, no vamos a hacer el desarrollo técnico de cada uno de los puntos, pero sí les vamos a dar toda la información para que ustedes puedan buscarlo y leerlo, y principalmente descargarse los documentos y demás. Bien, vamos a dar inicio a la introducción de qué es Spring y de dónde sale y por qué se desarrolla este programa. Spring es un add-on, esto quiero que quede bien claro, es un add-on de Global Gap, que ustedes pueden acceder al mismo cuando tienen Global Gap, aseguramiento integrado de fincas, u otros estándares similares que ahora les vamos a contar, pero lo importante es que sí tengan bien claro que es un módulo add-on, no es un estándar en sí mismo, no pueden acceder a él si no tienen Global Gap o un estándar equivalente. ¿Por qué se desarrolla Spring? Que es la primera pregunta que recibimos normalmente. ¿De dónde sale Spring? Bueno, ustedes saben que el 70% de los recursos de agua dulce del mundo se usan para la agricultura. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que la gran mayoría del agua disponible se usa para la agricultura. Segundo, que sabemos que el aumento de la población está teniendo una tendencia muy creciente, con lo cual el gran desafío es duplicar la producción de alimentos para, dentro de no muchos años, está estimado que para unos 20 años, con lo cual vamos a tener un doble desafío. Vamos a tener el doble de población, con lo cual la demanda de alimentos va a ser el doble, pero además la demanda de agua para consumo va a ser el doble. Con lo cual nosotros tenemos que buscar herramientas que nos permitan hacer un uso más sustentable del agua para garantizar el acceso a este recurso a las próximas generaciones, tanto para la producción de alimentos como para el consumo directo. Recuerden que
uno de los objetivos más importantes de Global Gap es garantizar el acceso a los recursos a las próximas generaciones. Bueno, Spring es un paso más hacia eso. ¿Por qué surge la demanda de tener un add-on para poder demostrar que el productor está haciendo las cosas bien con respecto a agua? Por empezar, hay un aumento en la demanda pública de la gestión responsable del agua. Ustedes saben que los consumidores cada vez tienen más acceso a la información, cada vez están más interesados en saber el origen del producto que están consumiendo, que no haya habido un efecto negativo en la producción de estos productos, tanto para el ambiente como para los trabajadores. Hoy los consumidores son más responsables, principalmente en muchos casos los consumidores con un mayor nivel adquisitivo que les permite consumir los productos frescos, como es por ejemplo todo el mercado europeo, que consume mucho los productos de Latinoamérica, dado que estamos a contraestación en la gran mayoría de los productos. Entonces, bueno, y en muchos casos tenemos productos que ellos no producen. Entonces, este mercado está demandando más información y más responsabilidad en la producción, ¿sí? De ahí surge este tema, surge esta demanda de tener algo más para mostrar que hacemos las cosas bien. También sabemos que hay una falta de confianza por los controles de los gobiernos, de las autoridades, ya que no todos los países tienen el mismo nivel de control ni el mismo nivel de legislación. Entonces, tener un módulo add-on nos da una herramienta para mostrar que tenemos una evaluación objetiva por un tercero, como es un organismo de certificación, de que estamos cumpliendo con todos los requisitos. Hay otro gran tema del que todos deben haber escuchado hablar, que es la reputación. Ustedes saben que con las redes sociales y la facilidad de compartir información, sea real o no, porque muchas veces es información no chequeada, surgen temas de reputación en las redes. Una marca, un supermercado, un producto se pueden ver afectados por esto. Es el caso, por ejemplo, de lo que pasó con la palta o avocado en Europa, donde hicieron algunos documentales sobre que la palta estaba afectando o tomando el agua de las comunidades, y esto generó bajas de consumo, e incluso algunos restaurantes y supermercados decidieron no ofrecer más palta durante un tiempo por este problema de reputación. Recuerden que los consumidores entran a los supermercados para comprar los productos frescos, porque el resto de los productos podría comprarlos y tenerlos guardados, pero los productos frescos son los que las personas entran diariamente a comprar, y el supermercado, al recibir a esta persona que entra a comprar productos frescos, ofrece otra cantidad de productos que tal vez son más para compra por impulso. Por eso, para ellos es muy importante el hecho de la reputación en la parte de productos frescos. Si un cliente no entra a comprar frutas o verduras, no va a comprar el resto de los productos que compraría habitualmente. Entonces, ante toda esta situación, surge la necesidad de los clientes o de nuestros minoristas de tener algún estándar que les garantice el cumplimiento de los requisitos básicos en cuanto a gestión del agua. En cuanto a cuáles son esos requisitos básicos, cuál es el contenido de Spring, bueno, Spring es un módulo add-on que tiene 44 puntos, no es demasiado extenso. Dentro de estos 44 puntos se tratan 5 temas fundamentales. El primer tema tiene que ver con la evaluación de riesgos y el establecimiento de objetivos, que es algo nuevo y lo vamos a hablar sobre el final. Luego hay todo un capítulo de evaluación de la conformidad legal, donde el productor tiene la responsabilidad tanto de identificar la legislación aplicable como de cumplirla, por supuesto. También todo lo que son los puntos del add-on lo vamos a desarrollar completamente al finalizar la charla, en la última parte, pero para que vayan teniendo una idea de qué estamos hablando. Hay todo un capítulo de gestión y uso de los recursos hídricos, todo un capítulo de gestión ambiental y protección de las fuentes de agua,
y un capítulo muy cortito de un punto que está enfocado fundamentalmente en lo que es la trazabilidad. ¿Sí? Bien, si van teniendo cualquier tipo de consulta, por favor vayan agregándolo al chat, y sobre el final del webinar vamos a tomarnos unos minutos para responder. Bien, ¿cómo se desarrolló Spring? ¿Cuál es la situación actual? ¿Por qué a muchos productores les empezaron a pedir Spring este año y no habían escuchado hablar de Spring previamente? Acá les quiero comentar algunas cosas para que entiendan cómo fue el desarrollo. Primero les quiero comentar que el nombre completo del programa Spring es Programa Sostenible de Riego y Uso de Aguas Subterráneas. Fundamentalmente el objetivo es la sustentabilidad en la gestión de los recursos. El desarrollo de este programa fue por parte del supermercado Coop. El supermercado Coop es un supermercado de Suiza que es miembro de Global Gap y que trabaja muy activamente con nosotros. Este supermercado fue un pionero en el desarrollo de este tema porque se dieron cuenta de que necesitaban asegurarse una correcta gestión del agua de riego en los productores a los cuales estén comprando los productos. En 2018 se publica la versión 1.1 de la lista de verificación y de las reglas generales de Spring. Sobre esta publicación, la particularidad es que era un protocolo, un producto propio de Coop. Ustedes saben que Global Gap tiene dos tipos de productos. Tiene productos que son propios de Global Gap y tiene productos que son de terceros, que son miembros, como algunos otros add-ons. Incluso muchos de estos documentos no son públicos porque solamente son accesibles para quienes los dueños del protocolo acuerden hacerlo. Bueno, este era un protocolo era un add-on exclusivamente para Coop, era el único supermercado que lo pedía y era el único que tenía acceso a los documentos. Por eso, hasta 2018 no fue tan conocido Spring, y ahora sí, puntualmente Coop se da cuenta, por un lado, de que no iba a tener tanto impacto en la cantidad de productores que iban a querer hacer este add-on, dado que eran el único que lo pedía, el único mercado al que daban acceso con este add-on. Y por otro lado, Global Gap comienza a recibir numerosos pedidos de otros retailers, de otros miembros de Global Gap, que querían que desarrollemos un add-on referido al tema de agua. Entonces, lo que se decidió fue trabajar en conjunto con Coop, con la misma base del add-on que ellos desarrollaron. Obviamente se desarrolló con Global Gap, no lo desarrollan independientemente. Pero el año pasado se firma un acuerdo donde Coop le cede la propiedad del producto a Global Gap. Esto es lo que hace que Global Gap pueda comenzar a trabajar con el add-on, pueda hacerlo público, y cualquier productor que tenga Global Gap aseguramiento integrado de finca puede acceder al add-on de Global Gap. De hecho, los documentos ya son públicos. Más adelante les voy a indicar cómo descargarlos de la página. El año pasado, luego de firmar este acuerdo, trabajamos en dos pilotos. Un piloto fue en Chile y Perú, principalmente para Palta, que había sido muy afectado por este tema de reputación, de los reportes sobre el consumo de agua en Palta. Y el otro piloto, que fue bastante más extenso en cuanto a productos y países, se hizo en España, Marruecos, India, en varios países, realmente en varios países, en diferentes productos. Se hizo en rosas, se hizo en frutillas, se hizo en morrones o pimientos, y lo que estuvimos buscando fue principalmente identificar si realmente este add-on mejoraba la gestión del agua en el campo. No queríamos que sea un add-on que únicamente se enfoque en controles documentales y que incluya ningún tipo de complicación. O sea, la idea era realmente que el add-on funcione para mejorar la gestión del agua, no solo la gestión del agua de riego, también la gestión del agua como recurso natural, por ejemplo, en el caso de los productores que tienen alguna fuente de agua natural en su campo.
Y luego de un año de pilotos, encontramos primero que este addon realmente funciona. De hecho, los pilotos se hicieron con diferentes supermercados y con diferentes minoristas. Hay un gran importador de frutas y hortalizas en Europa, que es el principal importador de paltas en Europa, que participó en uno de los pilotos. Y ellos también probaron que les resultaba útil este piloto, que les servía como una herramienta para mostrar que sus productores estaban haciendo las cosas bien, como ellos habían dicho. Así que bueno, realmente el resultado de los pilotos fue un éxito, pero por otro lado también nos sirvió para identificar aquellos puntos que de alguna manera le complicaban al productor o le generaban un costo extra, y es por esto que este año publicamos una nueva versión de las reglas generales, es la versión 1.1.1, donde flexibilizamos muchas de las reglas, puntualmente para evitar que el productor tenga costos extra, por ejemplo, por auditorías muy extensas. También, por ejemplo, se adaptaron los costos para los organismos de certificación y para los productores para que sea más accesible. Se flexibilizaron algunas reglas sobre la no aplicabilidad de algunos puntos, que permite que algunos productores que, por ejemplo, no hagan riego, pero sí tengan recursos hídricos, como un río, por ejemplo, en su campo, y quieran proteger estos recursos, o quieran trabajar en la gestión del agua, puedan hacerlo. Bueno, la verdad que puntualmente lo que quisimos hacer fue bajar la realidad, probar en la realidad, probar en los campos el resultado de Spring. De hecho, nosotros visitamos los campos, nosotros comparamos si los reportes de auditoría reflejaban realmente lo que vimos en el campo, estuvimos con los productores. Bueno, esto es un poco también la ventaja de que ahora ustedes saben que Global Gap incorporó muchos representantes técnicos en diferentes regiones, y además se incorporaron como gerentes de proyecto o especialistas en cada uno de los temas, y esto nos permite también estar más cerca de los productores, como estar más cerca de los organismos de certificación, y bueno, también esto fue parte de los pilotos fueron parte de este acercamiento, con lo cual tuvimos la retroalimentación de los productores, de los organismos de certificación, de todos los involucrados, de manera de tener un producto que realmente les sirva para mejorar la gestión del agua, lo cual es el fin de Spring. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual, más allá de la versión de los documentos, que es la versión, ahora igual les voy a mostrar cómo acceder a los documentos, no se preocupen. La situación actual es que hay una creciente demanda de la agricultura sustentable. Agricultura sustentable es un concepto muy amplio, pero vamos a tratar de ir poco a poco yendo a la parte puntual del agua de este concepto. Bueno, de hecho, algo que está pasando es que cada vez hay más demanda a los productores de que hagan Spring. Mi recomendación es que, aunque ustedes, si están como productores o como técnicos, aunque ustedes todavía no se los estén pidiendo como algo obligatorio, yo sí les recomiendo que comiencen a implementarlo. Primero por una cuestión de proactividad, de que cuando alguien se los pida, ustedes ya lo tengan medianamente encaminado, preparado, pero eso lo recomiendo con todos los nuevos requisitos. Pero además porque realmente creo que tenemos que comprometernos con la agricultura sustentable, tenemos que comprometernos con hacer las cosas bien y con proteger a los recursos. Ese es un poco mi concepto, así que bueno, esto como recomendación. Ahora sí, un poco explicarles cuál es la base necesaria para poder realizar el Spring Add-on, para poder alcanzar la carta de conformidad, como esto se llama. La base son los estándares como aseguramiento integrado de fincas de Global Gap. Ustedes saben que actualmente aseguramiento integrado de fincas tiene un enfoque integral. Yo acá les puse el ejemplo para frutas y hortalizas porque por los registros era la mayoría del público, pero también tenemos la posibilidad de hacerlo para flores y ornamentales, hacerlo para cultivos a granel. Cualquier cultivo que esté bajo un estándar de Global Gap
puede incorporar Spring. De hecho, esto es una de las cosas que nosotros cambiamos cuando hicimos el cambio en las reglas generales, que ahora está permitido que cualquier cultivo pueda acceder a Spring. Bien, ustedes saben que de los 222 puntos, el 32% de los puntos de Global Gap a aseguramiento integrado de fincas es de inocuidad alimentaria, el 34% tiene que ver con trazabilidad y sistema de gestión, el 20% tiene que ver con ambiente y biodiversidad, y el resto son puntos de bienestar laboral. En cuanto a los puntos de medio ambiente y biodiversidad, muchos de ellos están relacionados con los puntos de Spring. Esta es la base de Spring. Hay algunos puntos que son similares y hay gente que dice, no, pero esto ya lo teníamos en Global Gap, pero no son iguales, ¿sí? En todos los puntos, Spring tomó como base que el productor ya tiene estos puntos de medio ambiente de Global Gap, y sobre esa base lo que se hizo fue pedir un poco más, trabajar un poco más. Entonces, la base para el add-on de Spring es básicamente tener un estándar de Global Gap implementado. Hemos recibido consultas de que si un productor es nuevo y quiere pedir en la primera auditoría Global Gap y Spring juntos, sí se puede hacer. Por supuesto se va a estar auditando Global Gap junto con Spring, entonces se puede hacer. Pero básicamente apuntamos a productores que por supuesto tengan Global Gap. Para mencionarles un poco más el tema del contenido, solo para que vayan relacionándose con qué es Spring. Toda la primera parte habla de registros, de evaluaciones de riesgos y de objetivos. En esta parte hay algunos documentos que deben enviarse previamente al organismo de certificación, previamente a la evaluación en sitio, dado que la evaluación de Spring se divide en dos partes. Hay una primera parte que es una evaluación de escritorio, y esto es sumamente importante, porque si hubieran no conformidades en los puntos de la evaluación de escritorio, en los puntos críticos, ya les voy a comentar cómo es el criterio de Spring, pero si hubieran no conformidades en los puntos críticos, el auditor no puede ir a la auditoría, a la evaluación en sitio. Con lo cual tengan en cuenta que esto es algo distinto de Spring, tiene varias particularidades, pero tiene una auditoría de escritorio, una evaluación de escritorio y una evaluación en sitio. Luego, bueno, estos puntos igual además se evalúan en sitio, y se continúa con la evaluación de la conformidad legal, la evaluación de la gestión ambiental, la gestión de los recursos hídricos y la trazabilidad. Bien, para ser bien claros en quiénes pueden solicitar una evaluación bajo el Spring Add-on o el programa Spring, como lo llamamos algunas veces, pueden ser productores certificados con Global Gap aseguramiento integrado de fincas, o pueden ser productores de esquemas equivalentes, como ocurre en algunos lugares que hay esquemas equivalentes, pero siempre que se trate de cultivos. No hay módulo Spring para animales, no hay módulo Spring para acuicultura. Esto tiene que estar muy claro. Y luego de esta pequeña introducción, les quiero contar cuáles son los 4 pasos fundamentales para poder alcanzar la carta de conformidad de Spring, y les quiero hacer algunas aclaraciones. Actualmente Global Gap está haciendo algunos cambios a nivel de terminología, sí, de terminología, es una cuestión técnica. Lo que antes se llamaba certificado en Spring, ahora se llama carta de conformidad. Lo vamos a ver más adelante nuevamente para que esté bien claro. Tiene la misma validez la carta de conformidad que el certificado, pero estamos hablando de certificados cuando son esquemas como Global Gap, y estamos hablando de cartas de conformidad cuando son módulos add-on. Van a ver que este cambio se va a hacer en otros add-ons también, pero comenzamos con Spring cuando hicimos esta nueva revisión. Entonces, cuando antes hablábamos de auditoría, en el caso de los add-ons, donde haya una carta de conformidad y un certificado, vamos a estar hablando de evaluaciones. Por eso, ustedes pueden ver en el slide que hablamos de la evaluación de Spring, y van a ver más adelante que en lugar del certificado hablamos de obtener una carta de conformidad. Bien, en cuanto a lo que son las reglas generales, que es lo que más les quiero explicar hoy, vamos a seguir los pasos de las reglas generales para
conseguir, para tener la carta de conformidad, el primer paso es prepararse. Ustedes saben que ustedes necesitan prepararse correctamente. Prepararse es implementar los cambios necesarios para cumplir con este add-on. Para esto es fundamental tener acceso a la información, tener acceso a los documentos, leer los documentos. Tengan en cuenta no solamente leer el add-on y los puntos de control, sino también leer las reglas generales, puntualmente porque Spring tiene muchas particularidades y es distinto a Global Gap y es muy importante que conozcan esas particularidades. Yo les voy a mencionar solo algunas. Realmente se hizo un curso de 8 horas de Spring para poder explicar todas las particularidades y todos los criterios, pero voy a tratar de destacarles las más importantes. En cuanto a cuáles son los documentos y cuáles son las normas, las versiones vigentes, tenemos se llaman General Rules Specifications, están solamente en inglés por el momento, porque es una nueva versión. Esta versión es obligatoria a partir del 4 de mayo, así que todavía ya es válida, pero todavía no es obligatoria. Una vez que se haga obligatoria, se va a traducir al español como primer idioma, y luego se traduce según demanda, pero en general todos los documentos de Spring están en español, en inglés, en francés y en italiano. Seguramente se van a traducir en más idiomas, porque estamos teniendo mucha demanda, pero no es que el documento no esté en español o no vaya a estarlo, es que estamos en las 2 semanas previas a que se haga obligatorio. Una vez que esto pase va a estar disponible en español. Algo que les va a pasar cuando vean este documento es que cambiamos el formato de los documentos de reglas generales de los add-ons, y ahora ya no es un documento en PDF como estábamos acostumbrados, que se leía de corrido. Ahora es un documento que es como un Excel protegido. Ustedes van a ver que es todo un cuadro comparativo. Lo importante es que vean que en este cuadro lo que se hizo fue comparar los puntos del reglamento de Global Gap Aseguramiento Integrado de Fincas con los puntos del reglamento de este add-on, lo cual les permite a ustedes poder ver en qué puntos es distinto el add-on. Ustedes saben que lo que no esté especificado en las reglas generales del add-on es porque se siguen las reglas generales de aseguramiento integrado de fincas. Por ejemplo, tanto producción paralela como propiedad paralela están permitidos para Spring. No está especificado en cómo hacerlo en las reglas generales porque se siguen las mismas reglas que para aseguramiento integrado de fincas. En cuanto a lo que son los puntos de control, estos se encuentran en una lista de verificación. Estos son los únicos 2 documentos que tiene Spring actualmente. La lista de verificación contiene más información de la que ustedes están habituados. Ahora vamos a ver un ejemplo y se los voy a explicar. Pero los puntos de control y criterios de cumplimiento se encuentran en esta lista de verificación. ¿Dónde se pueden encontrar los documentos normativos? ¿Cómo descargarlos? Bien, les voy a explicar esto. Ustedes saben que Global Gap tiene una página web donde tienen mucha información disponible. Me imagino que la mayoría de ustedes la usan. Esto es en la página www.globalgap.org. Si ustedes entran a nuestra página, y en la página principal van a documentos, pueden hacer clic directamente en el dibujito, como pueden ver acá, donde está el número 2, en el centro de documentos, hacen clic en la imagen, o también pueden hacerlo en el encabezado, donde dice documentos, y los va a llevar al centro de documentos, donde ustedes pueden descargar todos los documentos de Global Gap gratuitamente. La primera vez que vayan a descargar documentos les va a pedir completar algunos datos, pero esto es únicamente por una cuestión de estadísticas. Ustedes saben que Global Gap hace estadísticas básicamente de todo para poder mejorar la información que les ofrecemos. Así que solamente tienen que completar los datos, y de hecho la primera vez que descarguen un documento les va a ofrecer, cuando llenen esos datos, les va a ofrecer, si a ustedes les interesa, recibir el newsletter, si aún no lo están recibiendo. Principalmente ahora tenemos mucha gente suscribiéndose al newsletter para recibir las novedades, por el tema de los procedimientos de emergencia, con los que vamos a continuar haciendo las auditorías, no nosotros, los organismos de certificación, pero Global Gap está emitiendo actualizaciones semanales. Entonces, bueno, mucha gente está interesada en el newsletter. Por favor, cualquiera de ustedes que no lo esté recibiendo y lo necesite, yo al final les voy a dejar mi correo, se pueden contactar conmigo y yo los ayudo a seguir este proceso.
Bien, volviendo al centro de documentos, para los que no estén familiarizados, ustedes van a ver esta imagen, van a ver un cuadrito con una lupa, ahí escriben Spring, y una vez que escriben Spring ahí, tengan cuidado que no tengan filtrado otra cosa al lado, si no pueden ir a como limpiar los filtros. Y una vez que pongan Spring y hagan Enter o hagan clic en la lupa, lo que van a tener es solamente los documentos de Spring. Acá pueden seleccionar las reglas generales en inglés, porque todavía no están en español, y pueden ir al checklist en español, a la lista de verificación. Los dos documentos se pueden descargar gratuitamente desde este lugar. ¿Qué más pueden buscar en nuestra página? En nuestra página pueden buscar, por ejemplo, los cursos. ¿Cuándo se van a dar los próximos cursos? Lo mismo. Entran a nuestra página, entran a la parte de Academia Global Gap y hacen clic en, escriben Spring, hacen clic en buscar y les aparecen los próximos cursos. Lo mismo para cualquier otro curso. Nosotros estamos actualmente dictando todos los cursos online debido a esta situación del coronavirus. Tuvimos que adaptarnos y no estamos dando cursos presenciales. Estamos evitando de todas maneras generar contactos que pudieran aumentar los contagios. Estamos tratando de cuidar a la gente. Por lo mismo estamos desarrollando las auditorías remotas. Así que todos los cursos de Global Gap que se daban de manera presencial, y se los digo porque he recibido varias consultas sobre esto, se van a seguir dando de manera online, asimismo con las auditorías. Lo que se hacía en forma presencial se están desarrollando herramientas para hacerlos de forma remota. Bueno, así pueden ir a ver los próximos cursos. El próximo de Spring es el 8 de mayo, pero hay otros cursos también en la academia. En esta dirección, acá está el link arriba. Bien, ¿qué más pueden buscar en nuestra página? Pueden buscar qué organismo de certificación les puede auditar Spring. Por ejemplo, una auditoría de certificación, un organismo de certificación que tiene la habilitación para Global Gap, si quiere tener la habilitación para Spring, tiene que completar requisitos de capacitación de sus auditores y demás, porque un auditor que audita habitualmente Global Gap necesita una formación extra para poder evaluar Spring. ¿Cuál es la regla? La regla es que el mismo organismo de certificación que les evalúa Global Gap les evalúa Spring. Esto no era así en el reglamento general previo, pero sí en la versión que entra en vigencia en mayo. Entonces, si ustedes quieren chequear si su organismo de certificación está habilitado para Spring, tienen que entrar a la página web, tienen que, en los filtros, tienen en organismo de certificación, tienen que ir en regiones mostrar todas, en países mostrar todos, pero es importante que acá en alcance, donde dice Scope, seleccionen Add-on. Y luego, en Subscope, escriban o seleccionen Spring. Entonces les va a salir una lista, esto es una impresión de pantalla cualquiera, están por orden alfabético. Seleccionen Spring y les van a aparecer todos los organismos de certificación que están aprobados para evaluarles Spring. También pueden directamente llamar a su organismo de certificación habitual y preguntarles si ellos están habilitados para Spring o no. Si ustedes tienen intenciones de hacer Spring en el futuro cercano, comuníquense con tiempo con el organismo de certificación, porque hay muchísimos ya habilitados, hay 25 organismos de certificación habilitados en muy poco tiempo y se están habilitando más. Incluso muchos de ellos están en Latinoamérica, pero tal vez su organismo de certificación todavía no está preparado y como el proceso incluye hacer la capacitación y demás, es bueno que se los avisen con tiempo para que el organismo de certificación pueda ir preparándose para esto, ¿sí? Entonces, ustedes se venían preparando, implementando Spring. Recuerden que siempre tienen que tener 3 meses de registro, igual que para Global Gap. Contactan a su organismo de certificación, se aseguran que su organismo de certificación está habilitado para Spring, y entonces el organismo de certificación les va a pedir que completen cierta información. La primera información es toda aquella información relevante sobre las fuentes de agua e infraestructura. Esto tiene mucho que ver con que el organismo de certificación tiene que planear la auditoría, la evaluación, perdón, y tiene que definir los tiempos que le va a llevar esa evaluación, y los tiempos están muy relacionados con la complejidad del sistema de riego y el tamaño del productor. Entonces ustedes van a llenar esta información, como llenan habitualmente para Global Gap, para que les puedan además enviar un presupuesto de tiempo, y luego van a tener que firmar un consentimiento al organismo de certificación
para publicar en la base de datos. Es lo mismo que hacen con Global Gap, solamente que en el caso de Spring, el reporte, el reporte de auditoría, la lista de verificación completa, va a estar publicado en la base de datos de Global Gap. Esto no es de acceso público, no es que cualquiera lo va a poder ver, sino que los observadores de Spring, las personas que son miembros de Global Gap, tienen acceso a la base de datos y tienen un permiso para acceder a estos reportes, van a poder leer sus reportes. Normalmente son los mismos clientes que piden que ustedes tengan Spring. Es muy similar a Graph, para los que están más familiarizados con Graph. Bien, tercer paso, y esto es importante y quiero que quede bien claro. La autoevaluación, tanto como la inspección interna cuando corresponda, anual, es un requisito obligatorio. Y ustedes me van a decir, bueno, pero no hay un punto en la lista de verificación que lo pida. No, lo pide el reglamento. Cuando hay un requisito en el reglamento y el productor no lo cumple, la auditoría directamente no puede continuar, porque es una falla, no es un punto que puedan no cumplir, ¿sí? No es un punto que tengan opción de corregir. Entonces, si van a pedir una evaluación de Spring, asegúrense primero de tener su autoevaluación o su inspección interna según corresponda. Esto también lo hacemos para asegurarnos de que el productor haya chequeado realmente todos los puntos antes de pedir una auditoría externa, para que no se encuentre con la sorpresa de que no le vaya bien. Entonces, nos parece que esta herramienta es realmente muy importante, y por eso es que a partir de la versión 1.1.1, la que entra como obligatoria el 4 de mayo, es obligatoria la autoevaluación. Bien, ¿cuánto dura esta evaluación? Anteriormente teníamos evaluaciones de Spring que podían durar hasta 8 horas a nivel de reglamento en función del tamaño de las instalaciones. Esta es una de las cosas que cambiamos en función de nuestra experiencia con el piloto. Tengan en cuenta que la duración va a depender de la complejidad de las actividades, de la complejidad del sistema de riego principalmente, del tamaño de las instalaciones, del área de cultivo, bueno, del número de productores, por supuesto, cuando hayan grupos de productores, pero nosotros ahora establecimos un mínimo de 2 horas. No consideramos que en ningún caso se justifique tener una auditoría de Spring más larga que la auditoría de Global Gap. La intención de la auditoría de Global Gap es ya evaluar puntos de riego, con lo cual si el productor hace las dos evaluaciones juntas, esto le permite que durante la misma evaluación de los puntos de Global Gap se evalúe los puntos de Spring. ¿Qué pasa? Spring tiene una validez de 1 año, ¿sí? La evaluación de Spring dura 1 año, pero nosotros en estas reglas generales nuevas les estamos dando la posibilidad de que la primera evaluación de Spring sea en un momento separado. ¿Por qué? Porque les puede haber pasado que ustedes tengan su auditoría habitual de Global Gap el mes pasado, en marzo, y les puede pasar que en abril los llame un cliente y les diga, miren, nosotros necesitamos Spring este año. Y ustedes se pongan a implementarlo y quieran recibir la evaluación de Spring en agosto. No tendría sentido obligarlos a hacer una auditoría completa de Global Gap nuevamente, y no tendría sentido que tengan que esperar hasta marzo del año siguiente para tener la evaluación de Spring. Entonces, ustedes el primer año podrían hacer la evaluación de Spring en un momento distinto al de Global Gap, pero obligatoriamente van a tener que hacer la próxima evaluación de Spring y la próxima auditoría de Global Gap que ustedes tengan. ¿Por qué es esto? Porque queremos que el certificado quede alineado y que no vayan a tener fechas distintas y vencimientos distintos. Esto les va a permitir que si en algún caso, por algún motivo climático, se movió la fecha de cosecha, tienen algún inconveniente y tienen que pedir una extensión de Global Gap, van a poder pedir la extensión de Global Gap y de Spring juntos, y va a ser menos complicado, para ustedes, ¿sí? Entonces, sí, la validez de Spring es de 1 año, pero si el primer año ustedes hacen Spring en un momento separado a Global Gap, la validez va a ser hasta la fecha de auditoría de Global Gap, ¿sí? Para alinearlo. Esto me parece que es importante que quede bien claro, y bueno, es una herramienta también para ayudar a los productores. Y también se lo mencionaba porque seguramente si hacen la evaluación de Spring sola, les va a llevar más tiempo,
y si hacen la evaluación de Spring junto con Global Gap les va a llevar menos tiempo porque van a estar evaluando los puntos a la misma vez, solo van a evaluar un poco más. Estas 2 horas incluyen la revisión de los documentos, esa evaluación de escritorio que les comenté, pero el organismo de certificación puede considerar extenderlo si así lo necesitara, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito, y esto me interesa que lo tengan muy claro, porque esta lista de verificación es distinta a la que estamos acostumbrados. Vamos a ver un poquito cómo es. La lista de verificación está en versión 1.1, la lista de verificación lo que está en versión 1.1.1 es el reglamento general, porque recibió una actualización posterior para flexibilizar estas reglas que les comenté, pero esta versión de la lista de verificación es la 1.1. ¿Sí? Primer particularidad de Spring, los puntos son críticos, mayores o menores. No tenemos puntos mayores, menores o recomendados como estamos acostumbrados. ¿Qué quiere decir? Los puntos críticos no pueden haber incumplimientos. Si hay un incumplimiento en un punto crítico, no se puede corregir. No hay opción de levantar la no conformidad, como muchas veces se dice. Los puntos mayores y menores sí tienen la posibilidad de tener los 28 días para corregirlo. Por eso ustedes van a ver que tienen el número del punto, el punto de control, el criterio de cumplimiento, el nivel tienen crítico mayor o menor. En puntos y plazos lo que les menciona es que tienen 0 días para críticos y 28 días para mayores y menores. Cuando vean 0 y 1, ahora se los voy a explicar, pero Spring no se completa con cumple o no cumple, se completa con números, que significan cumple o no cumple. Cuando dice 0 o 1 es no cumple. Ahora se los voy a mostrar más en detalle, pues es un tema súper distinto y no estamos acostumbrados tal vez. En comentarios se especifican algunas cosas como si este documento es parte de la inspección de escritorio o si se va a auditar en sitio, y evaluar en sitio, perdón. Y en otros puntos clarifica un poco la situación de en qué situación considerarían 0, 1, 2 o 3. Lo importante de este slide es que vean bien el tema de que hay puntos críticos mayores o menores. Ya les digo, esto es para ahondar muy largo, pero no tenemos el tiempo en el webinar para salir. Bien, la otra particularidad de Spring es que en lugar de cumple o no cumple, ustedes y los auditores van a escribir 3 cuando sea un cumplimiento total, 2 cuando sea un alto grado de cumplimiento, 1 cuando sea un incumplimiento y un 0 cuando es un incumplimiento total, que quiere decir que no tienen nada de nada en el punto. Por supuesto también está la opción de no aplica. En cuanto a la opción de no aplica, los únicos puntos que no pueden ser no aplicables son los puntos críticos, sí puedan no aplicar los puntos mayores o menores cuando corresponda, pero no se compliquen con el cálculo, no es que el cálculo va a ser sumando puntos. Cuando ustedes vayan a hacer el cálculo, van a tomar los 3 o los 2 como sí cumple, y los 0 o los 1 como no cumple, ¿sí? Entonces, sobre eso van a hacer el cálculo de cumplimiento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ustedes pueden tener 2 productores que cumplen, pero uno está mucho mejor que el otro. Los 2 reciben la carta de conformidad porque el nivel de cumplimiento es suficiente, pero el cliente, cuando lee el reporte, puede ver que uno tiene todos 3 y el otro tiene todos 2. Entonces, 2 productores con una carta de conformidad pueden demostrar su diferente nivel de cumplimiento con el reporte, con los 3 y los 2 en el reporte. Es para esto que se asignó ese nivel de puntuación, ¿sí? En cuanto a la carta de conformidad, este es el formato, no sé si lo alcanzan a ver bien, es igual a un certificado habitual, es igual al certificado que se emitía hasta el año pasado, hasta este año, pero ahora se llama carta de conformidad. Van a seguir recibiendo el certificado de Global Gap, por supuesto, pero van a tener esta carta de conformidad para Spring. En la misma van a tener toda la información normal de un certificado, la opción, la versión, el logo del organismo de certificación, los cultivos, exactamente lo mismo que para un certificado, solamente que acá se llama carta de conformidad y va a pasar lo mismo con todos los otros add-ons.
Bien, la pregunta. ¿Cuáles son los costos de Spring? Buscamos que los costos de Spring sean los más bajos posibles. Para el caso de opción 1, el costo es de 30 euros por año. Este es el fee de Global Gap, es la tasa de Global Gap. Por supuesto, ustedes tienen que considerar que además de esto, van a tener un costo del tiempo extra de auditoría del organismo de certificación. Ese costo yo no se los puedo decir porque depende de los tiempos, depende de cada organismo de certificación, no es un costo que dependa de nosotros, pero el costo, lo que ustedes van a pagar a Global Gap, la parte de ese costo que ustedes van a pagar a Global Gap son 30 euros por año para las opciones 1. En el caso de las opciones 2, son 130 euros por año por sistema de gestión y 10 euros por año por productor. Por eso también nosotros buscamos bajar los costos, los tiempos de auditoría a los mínimos necesarios para que no tengan excesivos costos extra por el hecho del tiempo de auditoría cuando no era necesario. Obviamente, el organismo de certificación puede tranquilamente extender el tiempo de auditoría si tiene una justificación en cuanto al nivel de complejidad de la auditoría, de la evaluación, perdón. Nosotros consideramos 2 horas para el escenario más simple. Tengan en cuenta que Global Gap actualmente tiene, la mayoría de los productores certificados tienen menos de 2 hectáreas. Tal vez nosotros en Latinoamérica tenemos situaciones distintas de productores más grandes y vamos a necesitar tiempos más extensos, o sistemas de riego más complejos. Entonces vamos a necesitar tiempos más extensos. Pero a nivel de costos para Global Gap, estos son los costos para los productores. En el caso de los organismos de certificación, no les voy a mostrar acá porque este no es un webinar orientado a organismos de certificación, pero tiene costos muy similares a otros add-ons. Bien, con esto terminamos un poco lo que serían las reglas generales. Traté de explicárselas muy rápido. Hay una particularidad muy grande en Spring que realmente no teníamos tiempo de verlo acá, lleva mucho tiempo, que tiene que ver con el nivel de cumplimiento. El nivel de cumplimiento es mucho más complejo que otros add-ons y que Global Gap, porque depende de una combinación de cumplimientos. Son diferentes combinaciones entre puntos críticos, críticos mayores y menores. En función de la combinación, los productores pueden obtener la carta de conformidad, y en el caso que no obtengan la carta de conformidad, este add-on les da la posibilidad de quedar en 2 niveles distintos. Pueden quedar en un nivel crítico o pueden quedar en un nivel de mejoras necesarias. Hay grandes diferencias si el productor queda en nivel crítico o en mejoras necesarias, porque si queda como nivel mejoras necesarias tiene la opción de recibir una segunda evaluación solamente para corregir los incumplimientos, y si queda como crítico no tiene la opción de hacer esto y tiene que esperar al menos 3 meses para volver a pedir la auditoría. Ese es un tema como súper largo, que se da solamente en la capacitación, pero solo para mencionarlos, ustedes pueden ir al reglamento general, a la General Specification Rule, y pueden leerlo ahí. Hay una tabla donde especifica con qué niveles de cumplimiento llegan a cuál estatus, y en función de eso, cuáles son las fechas de los siguientes pasos. Sí, para que conozcan cuál es el nivel mínimo para obtener la carta de conformidad, es cumplir el 100% de los puntos críticos, cumplir el 100% de los puntos mayores, y cumplir al menos el 75% de los puntos menores. Pero en ese caso, en el caso de que no cumplan el 100% de los menores, es obligatorio enviar el plan de acciones correctivas. No enviar el levantamiento, no el haber hecho las acciones correctivas, pero sí es obligatorio enviar el plan de acciones correctivas. ¿Para qué? Para que ustedes garanticen que van a seguir trabajando en la mejora de esos puntos para el año siguiente. Eso es un poco la intención, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda más hasta acá, por favor vayan escribiendo en el chat, así la respondemos. Estoy dejando tiempo para que podamos responder las preguntas. Espero que la mayoría igual de las preguntas se vayan respondiendo con la misma presentación. Para cerrar un poco lo que tiene que ver con la primera parte de reglas generales y demanda, los mercados que más están pidiendo en este momento Spring son los mercados europeos, principalmente
todos los importadores de Holanda, los supermercados de Alemania, por supuesto los de Suiza y Austria. Ese es el mercado que más se está pidiendo actualmente Spring. Todavía no estamos haciendo pública alguna información en cuanto a quiénes, pero ustedes van a empezar a recibir el requerimiento de sus clientes en función de qué requerimiento que clientes tengan, pero nosotros pensamos que va a haber una amplia demanda de Spring debido a que, hay otros estándares de agua, mucho más complejos, que generan otro costo, que generan otra evaluación, otra auditoría, otro organismo de certificación. ¿Qué pasa? Nosotros como Global Gap estamos tratando de seguir simplificándoles el proceso a los productores. Entonces, estamos tratando de que los productores puedan, con Spring, cubrir esa demanda sobre agua y no pedir otro estándar distinto, ¿sí? Algo que sí hay que aclarar es que no hay huella, esto no es huella hídrica, no se confundan, hay gente que confunde lo que es un add-on de agua, donde hablamos de gestión del agua, con lo que es una huella hídrica, y son cosas distintas. Tengan cuidado con eso. Y para hacer una aclaración, acá las opciones 1, multisitio con sistema de gestión, siempre cuentan como opción 2 a nivel de lo que son las tasas, ¿sí? Porque hay una pregunta por ahí. Bien. En cuanto a los puntos de control y criterios de cumplimiento, acá les voy a mencionar brevemente el contenido del add-on, aunque sea un poco resumido, pero para que les sirva para tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de Spring. Y estos son los... acá aparecen como 6 capítulos porque consideramos también la información general, pero los que son requisitos son 5, los que están marcados en verde. El primer punto que habla de la información general, ustedes tienen que completar, es una hoja del Excel donde está la lista de verificación. Por supuesto van a completar con su información. Una información extra que se va a pedir, que les va a pedir el organismo de certificación, que les va a pedir para subir a la base de datos también, y se les van a pedir durante la evaluación también, es la cantidad de metros cúbicos por hectárea por año. Es algo distinto a lo que estamos acostumbrados a cargar en la información de Global Gap, pero que no es una huella hídrica, ¿sí? Vuelvo a aclarar eso, que no se confunda. Bien, una vez que sí entremos en lo que son la evaluación de riesgos, el punto 1, el primer punto lo que pide es que ustedes tengan un registro de los productores y o los establecimientos, según corresponda. Dentro de ese registro tiene que haber una información que está detallada en el punto. Ese registro es uno de los puntos que tienen que enviar, uno de los documentos que tienen que enviar a la evaluación de escritorio del organismo de certificación. Además, es un punto crítico, con lo cual si tuvieran un incumplimiento ahí, automáticamente no podrían ser auditados hasta no solucionarlo. Dentro de este capítulo 1, además, está el análisis de riesgos relativos al agua. No es el mismo análisis de riesgo de Global Gap, que es una pregunta que recibimos habitualmente. Si un productor tuviera un muy buen análisis de riesgo, una muy buena evaluación de riesgos en Global Gap para la parte de aspectos ambientales del agua de riego, puede ser que haya cubierto todo lo que se pide en esta evaluación de riesgos, pero no quiere decir que el que ya tienen lo esté cumpliendo. A ver, ¿a qué me refiero? Me refiero a que ustedes podrían tranquilamente chequear que su evaluación de riesgos de agua cumpla los requisitos de Global Gap y los requisitos de Spring. No es necesario que tengan 2 evaluaciones de riesgo mientras esté bien hecha y se incluyan todos los puntos. Eso es fundamental. La evaluación de riesgos es la herramienta de Spring para que este add-on se adapte a todas las situaciones posibles, se adapte a todas las diferencias que uno puede encontrar en cada productor, porque en función de la evaluación de riesgos, ustedes van a tener que establecer medidas preventivas y van a tener que establecer objetivos, y en función de los objetivos
tendrán que tener capacitaciones y procedimientos. Entonces, la base de adaptar Spring a cada productor es esta evaluación de riesgos, ¿sí? Además, la evaluación de riesgos es otro punto crítico, que además hay que enviarlo al organismo de certificación para la evaluación de escritorio. Luego, en esta parte, en este capítulo, que es el primer capítulo de requisitos, ustedes van a tener que establecer objetivos. Tienen que ser objetivos, como se llaman técnicamente, objetivos SMART, objetivos específicos, medibles, realistas, acotados en el tiempo. Estos objetivos tienen que estar relacionados con esta evaluación de riesgos. Es la primera vez que tenemos este tipo de herramienta en una ONG global. Es muy común para la gente que tal vez trabaja con normas ISO o con otras normas. Los objetivos son una herramienta de mejora continua. Bien, no vamos a ahondar mucho más en el tema por los tiempos, pero es sumamente importante destacarles dentro de lo distinto de Spring, es que hay que establecer objetivos SMART. Además, en este capítulo hay algo también nuevo que no tenemos en otras secciones, que es identificar partes interesadas. Partes interesadas es un concepto muy amplio, vamos a hablar solamente de partes interesadas relacionadas con el tema agua. Por ejemplo, las partes interesadas podrían ser mis vecinos que comparten el mismo recurso de agua, una comunidad que comparte el mismo recurso de agua, las autoridades competentes. Y una vez que identifican las partes interesadas, hay que identificar todo lo que tiene que ver con desafíos, compromisos y riesgos, ¿sí? Esta es el primer paso de Spring, de mirar hacia afuera. Recuerden que nosotros normalmente trabajamos en la implementación hacia adentro, pero esta es una forma de empezar a mirar el hacia afuera y tratar de interactuar con otras partes interesadas en el mismo recurso. Principalmente siempre que hablemos de sustentabilidad, tenemos que pensar que no estamos hablando de solo nosotros, estamos hablando de todo nuestro entorno. La sustentabilidad es algo común a todas las partes, común a toda la región, por ejemplo. No son temas individuales. Entonces, con partes interesadas, comenzamos a hablar de este tema. En cuanto a la evaluación de la conformidad legal, que es el siguiente capítulo, que también es bastante extenso, se enfoca mucho en lo que tiene que ver, primero, identificar toda la legislación, fundamental la identificación de toda la legislación. Muchas veces hay legislación aplicable que no se conoce o no se tiene en cuenta. Una vez que se haya identificado toda esa legislación y se haya... se tiene que no solo identificar la legislación, sino se tiene que demostrar que se tiene acceso a las actualizaciones, ¿sí? Este punto no se refiere a que impriman las copias de la ley. Nadie necesita copias impresas de ninguna ley. Lo que se pide puntualmente es que tengan acceso a la legislación y a las actualizaciones. A partir de ahí se pide el cumplimiento legal, se piden permisos de acceso al agua, permisos de uso de la tierra, permisos de construcción de infraestructura cuando la haya y sean relevantes. O sea, ¿qué permisos se van a pedir? Aquellos que están identificados en la ley, pero por ejemplo, si ustedes hicieran una represa en un río, tendrían que tener un permiso para poder hacer ese tipo de infraestructura. Después hay una lista de puntos en los cuales se verifica que cada uno de estos documentos sea coherente con la situación real. Se va a recorrer el campo, se va a pedir un mapa con toda la identificación de la infraestructura de riego, todo lo que sea infraestructura, todo lo que sea sistema de distribución, pozos, canales, todas las fuentes de agua, y se va a buscar puntualmente que toda la documentación legal sea coherente con la situación en sitio. Luego vamos a pasar al punto de gestión de los recursos hídricos, gestión y uso de los recursos hídricos y buenas prácticas. Acá se piden varios registros, se piden registros del consumo. Los registros de consumo piden un poquito más de información que los de Global Gap, tal vez agregando algunos datos a los que ya tienen, no necesitan más, o algunos productores incluso, nos pasó en los pilotos, algunos productores no necesitan agregar nada, porque ya sus registros cubrían todo lo que pide Spring. En el caso de hidroponía, que es un caso muy particular,
se pide que se recicle la solución de riego, para darles algunos ejemplos de algunas situaciones particulares. Se pide que el sistema de riego sea eficiente, que no, por ejemplo, que no sea riego por inundación o manto. Se piden tener herramientas de medición de la humedad en suelo o en hoja, o alguna herramienta que permita tener una medición concreta para tomar la decisión de riego. Se pide que se registren los metros cúbicos, que se midan y se registren los metros cúbicos por hectárea por año. Si fuera por cultivo, mejor, pero si no, al menos por productor. Son todos puntos relacionados con estos temas que tienen que ver con tener información para justificar el plan de riego, justificar si hubieran desvíos del plan de riego. Todos estos temas están dentro del capítulo número 3 de gestión de los recursos hídricos, ¿sí? O sea, todos los puntos que tienen más que ver con lo que es el sistema de riego en sí, el mantenimiento preventivo, todos esos temas están dentro de gestión y uso de recursos hídricos. Tengan en cuenta que no les estoy mencionando todos los puntos, no les mencioné todos los puntos de la autoridad de escritorio y demás, porque bueno, tenemos un tiempo bastante acotado. Solamente estoy tratando de hacer un resumen para que tengan una idea general del contenido de Spring, ¿sí? Bien, vamos a ir al punto número 4. Punto número 4 de gestión y uso de recursos hídricos y buenas prácticas. Está más enfocado en lo que tiene que ver con la protección del ambiente, nos apunta a todo lo que tiene que ver con gestión de aguas residuales, identificación y gestión. Se pide que, por ejemplo, si ustedes tienen un agua natural, o sea, tienen agua natural superficial, tienen un río, tienen una laguna, tienen algún tipo de recurso de agua natural, tienen que protegerlo, tienen que hacer una zona buffer alrededor del mismo para evitar el uso, el cultivo de otras especies o el uso de químicos, por ejemplo. Esto va a depender de cada situación, porque también tenemos legislaciones nacionales que son más estrictas que los 10 metros, en este caso tendrán que cumplir con la legislación nacional. Se pide que se fomente la biodiversidad en estas zonas buffer, se pide que la gestión de los residuos vegetales no ponga en riesgo, no contamine de ninguna manera esta zona. Se pide buscar el uso de energías renovables. Este punto realmente no está tan relacionado exclusivamente con el sistema de irrigación, sino que está relacionado con la protección del agua y del ambiente, ¿sí? En cuanto al uso de productos fitosanitarios y fertilizantes, también se pide evitar su uso, tratar de buscar medidas alternativas al uso de químicos. Se pide que estén almacenados de una manera que no vayan a contaminar las fuentes de agua, pero eso también está cumplido por casi completamente por los puntos de Global Gap. Y se pide también evitar todo lo que tenga que ver con la erosión, tomar medidas para evitar la erosión, ¿sí? Bien. El último punto, el punto de trazabilidad, es un único punto, es el 511, por eso está mencionado ahí. Este punto lo que pide es la trazabilidad entre productos Spring y productos no Spring. ¿Qué pasaría si ustedes tuvieran, por ejemplo, producción paralela o propiedad paralela? Se verificaría esta trazabilidad. El primer año es no aplicable, porque ustedes aún no tienen producto Spring. A partir del segundo año es aplicable únicamente para aquellos productores que tengan producto Spring y no Spring, sino también va a ser un punto no aplicable. Con esto terminaríamos lo que es lo que son los puntos de control, muy resumidamente, solo a modo de que tengan una idea del contenido. Para recordarles, el nivel de cumplimiento para obtener la carta de conformidad es cumplir con el 100% de los puntos críticos. Esto tiene que ser al día de la auditoría porque no pueden corregirlo. Luego, los mayores y los menores sí tienen los 28 días para corregirlo. Tienen que cumplir con el 100% de los puntos mayores y con el 75% de los puntos menores. Esto es una particularidad, estamos acostumbrados al 95% de Global Gap. Para Spring es el 75% y sí o sí, cuando tengan alguna no conformidad o un punto menor, tienen que enviar el plan de acciones correctivas.
Si no envían el plan de acciones correctivas, aunque hayan cumplido con el 100 y el 75, lo que les va a pasar es que no van a recibir la carta de conformidad, porque el plan de acciones correctivas es un requisito a nivel de reglamento, ¿sí? Entonces, creería que con esto dejamos cubierto lo que yo les quería presentar y quiero dejar la mayor cantidad de tiempo posible para responder las preguntas. Me gustaría, antes de pasar a las preguntas, comentarles nuevamente el tema del procedimiento de emergencia de Global Gap, dado que muchos me preguntan cómo vamos a recibir una auditoría de Spring, una evaluación de Spring, teniendo en cuenta que no se están haciendo auditorías, no se están haciendo evaluaciones, no hay circulación de auditores. Tengan en cuenta que estamos trabajando en un plan de evaluaciones remotas, que va a estar implementado a la brevedad. Las actualizaciones son semanales. Ayer se emitió una actualización y se emitieron una lista de preguntas frecuentes con sus respuestas para que puedan ir aclarándolo. Esto está en nuestra página web y está en los mails que les hemos enviado. Y van a haber una serie más de medidas que se van a ir anunciando. Estamos buscando flexibilizar la situación durante el tiempo que dure esta situación del COVID-19, principalmente para que todos podamos seguir trabajando, los auditores, los productores, los consultores, que se puedan comenzar a hacer auditorías de escritorio y que dejemos las auditorías en sitio para más adelante en algunos casos. Se permiten extensiones más largas, aunque inicialmente se había hablado de llegar a 8 meses de extensión, por una cuestión de acreditación se permiten extensiones de 6 meses. Tengan en cuenta el estar atentos a las actualizaciones que estemos emitiendo desde Global, o anótense para recibir los newsletters, o síganos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Estamos tratando de mantener actualizados en todas las redes, porque a veces es más fácil que recibir tantos correos, pero si no también pueden anotarse en nuestro newsletter para algunas aclaraciones con respecto al reglamento, volver a esto. Tengan en cuenta que, como les mencioné, propiedad paralela y producción paralela están disponibles. En el caso de propiedad paralela corren las mismas reglas que para Global Gap. Ustedes pueden tener un grupo de productores y que algunos tengan Spring y otros no. Pueden ser una opción uno multisitio y tener que algunos establecimientos tengan Spring y otros no, siempre que cumplan con las reglas de las reglas generales de Global Gap, ¿sí? Y en cuanto a las plantas de manipulación, que no las mencionamos, Spring está enfocado en el campo. Si hubiera una planta de manipulación en el campo, deberían considerarla en el análisis de riesgo, por el riesgo de que esta planta pudiera contaminar el agua. Entonces, en ese caso, se va a evaluar en Spring que se hayan tomado las medidas que ustedes mencionan. En el caso de productores que no tengan planta de proceso en el campo, el empaque siempre aplica. Si el empaque aplica en Global Gap, aplica en Spring. Pero puede ser que no sea necesario evaluarlo. Si ustedes tienen el 100% del producto que manejan en el empaque, con Spring pueden tener como no aplicable el punto de trazabilidad. Tengan en cuenta que la idea es que la evaluación de Spring se haga junto con Global Gap. Entonces, cuando el auditor vaya a auditar Global Gap, al empaque va a poder evaluar Spring si fuera necesario, o tomar una muestra de trazabilidad de producto Spring y no Spring en lugar de otra muestra de trazabilidad, pero no hay puntos específicos para empaque. El empaque solamente, o la planta de manipulación, como le quieran llamar, solamente necesitan tenerlo en cuenta en el caso de que esté en el análisis de riesgo, porque esté en el campo y pudiera presentar algún tipo de riesgo para las fuentes de agua, ¿sí? Bien, esto es algo que les quería aclarar. Con esto voy a hacer un resumen de algunos temas que me gustaría destacarles. Los productores deben trabajar de manera sostenible en el uso de los recursos,
y Spring es la herramienta para gestión sustentable del agua. Como les mencioné, para nosotros Spring es la herramienta para que el productor que hace las cosas bien pueda mostrar que las está haciendo bien. Ese es nuestro concepto de Spring. Hay muchos productores que trabajan súper bien, que exceden los requisitos de Global Gap, que hacen más cosas por el ambiente y por el agua, y Spring es una herramienta para estos productores. Spring Add-on es un producto de Global Gap que puede ser solicitado por cualquier productor de cultivos a su organismo de certificación. Y el sistema de puntuación de Spring Add-on es distinto a Global Gap, aseguramiento integrado de fincas. Quiero que se lo recuerden, quiero que lo tengan muy presente, porque no lo desarrollamos completamente, porque lleva por lo menos 2 o 3 horas desarrollar el sistema de puntuación de Spring, pero ténganlo en cuenta, eso se los quiero destacar. Y con esto pasamos a sus preguntas. Antes de hacer el cierre, tenemos unos 20 minutos para preguntas. Muchas gracias, Alexi. Pues muchas gracias por el tema tan interesante. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Ya resolviste tú algunas dudas durante tu presentación de las que estuvieron mandando los participantes, pero aún así te voy a leer algunas otras preguntas que no se alcanzaron a responder. Y bueno, recordarle a todos nuevamente que vamos a estar enviándoles un documento con todas sus preguntas respondidas, junto con la grabación completa del webinar de hoy. Así que, bueno, primera pregunta. ¿Cómo puedo tener acceso a los documentos de Spring? Esa ya la contestamos. Tienen que ir a la página web de Global Gap, tienen que ir al centro de documentos, escriben Spring en la lupa de búsqueda, hacen clic y van a encontrar el reglamento general en inglés, que está en versión 1.1.1, y van a encontrar la lista de verificación, que esa sí la van a encontrar en español, en versión 1.1. Recuerden que tienen versiones distintas, no es que uno de los dos esté desactualizado. Gracias, Ale. La siguiente pregunta. ¿Dentro de la documentación para Spring hay alguna guía de interpretación? No aún, estamos pensando en trabajar con los grupos técnicos nacionales de trabajo. Ustedes saben que hay más de 50 grupos técnicos nacionales de trabajo en el mundo que trabajan, formados principalmente por miembros de Global Gap, que trabajan en las guías de interpretación, como fue en su momento la guía de interpretación de GRAF, porque hay que chequear legislación y demás. Estamos pensando en promover una guía de interpretación de cada país a través de los grupos, pero sí pasa que es muy difícil porque no solamente tienen que tener en cuenta la legislación nacional. En muchos países encontramos que la legislación a nivel provincial, a nivel municipio, es distinta, así que por el momento no hemos desarrollado nada. Yo les recomiendo personalmente que traten de trabajar a nivel regional, con sus autoridades de riego, con grupos de productores, porque creo que muchos de los puntos se pueden trabajar en conjunto entre diferentes productores, pero actualmente no hay guías de interpretación. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es si ahora Global Gap está solicitando algo diferente con respecto a la situación del coronavirus. Bueno, como les comentaba, estamos actualizando el plan de emergencia, como lo llamamos, el procedimiento de emergencia para el coronavirus. Actualmente ninguna persona de Global Gap, de hecho, está viajando. Estamos evitando también nosotros poder ser fuente de contagio. Se están enviando estas comunicaciones semanalmente, se están publicando. Se está desarrollando una herramienta de auditoría remota. Es algo muy nuevo, va a estar en las próximas semanas. Estamos publicando permanentemente, hay un montón de procedimientos establecidos para esta emergencia, de permitir algunas situaciones más flexibles, pero en la medida que se formalicen se van a ir publicando. Como les digo, estén muy atentos. Yo ahora, cuando terminemos, les voy a dejar las redes sociales para que nos puedan seguir, principalmente por LinkedIn o Facebook, también por Instagram. Estamos publicando esta información permanentemente. La primera publicación siempre sale en inglés y muy rápidamente es traducida a todos los demás idiomas, por eso a veces lo publicamos en inglés, pero sí se van a establecer tanto auditorías remotas como extender tal vez los plazos entre auditoría de escritorio, como se puede hacer en algunos casos, y la auditoría en sitio. Estamos consultando
a los compradores en cuanto a cuánto están de acuerdo en flexibilizarse ellos en cuanto a lo que requieren, principalmente para la incorporación de nuevos productores. Así que, bueno, básicamente hoy se está desarrollando la herramienta de auditorías remotas. Ya les digo, estén atentos a las próximas publicaciones, porque yo todavía no les puedo comentar algunas cosas hasta que no se formalicen en esas publicaciones, ¿sí? Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuánto dura la carta de conformidad de Spring? La carta de conformidad dura 1 año. Tenemos la salvedad de que si el primer año el productor hace su evaluación de Spring junto con su auditoría de Global Gap, dura 1 año, duran juntos y no tienen ningún problema. La diferencia es cuando el productor solo el primer año hace su evaluación de Spring en un momento distinto de la evaluación de Global Gap. En ese caso, la carta de conformidad de Spring va a durar hasta que sea la fecha de la próxima evaluación de Global Gap. En ese momento se van a unir las fechas. Entonces, imagínense que un productor tiene su auditoría habitual de Global Gap en enero y recibe su auditoría de Spring en agosto. ¿Y el productor pensaría que Spring le va a durar hasta el agosto siguiente? No, le va a durar el primer año hasta enero, cuando tenga que recibir la auditoría de Global Gap. Entonces, el primer año la carta de conformidad no dura 1 año, dura hasta tanto se reciba la auditoría de Global Gap. El segundo año ya la carta de conformidad dura 1 año. Sí, esa sería la situación. Gracias, Ale. La siguiente pregunta es, ¿al consumidor de países orientales le importa cada vez más el sello sustentable Spring? En realidad, en este momento, los que más lo están demandando, en este momento, son los europeos, en general, no tanto los orientales. En realidad, básicamente, hay una herramienta que les permite saber a quiénes les van a pedir primero, digamos, los estándares de agua, que es el mapa de la WWF, tiene un mapa de riesgos, un mapa de zonas de escasez hídrica en diferentes niveles de riesgo, y la mayoría de los europeos ya están pidiendo tener algún tipo de herramienta de gestión de agua a los productores que están en las zonas de escasez hídrica. Los orientales no están todavía solicitándolo tanto, pero por cómo estamos recibiendo las consultas, es muy posible que se incorporen a la brevedad esta demanda. Ya están todos los que son los países escandinavos súper interesados, pero actualmente la principal demanda la estamos teniendo de Europa. Gracias, Ale. La siguiente pregunta es, ¿qué debe hacer un auditor para estar calificado como auditor Spring? Bien, para estar calificado como auditor Spring, en realidad el organismo de certificación tiene que tener un in-house trainer. Un in-house trainer es un auditor responsable del programa que está capacitado para capacitar a auditores, ¿sí? Eso es un in-house trainer. Entonces, para recibir ese entrenamiento, es un entrenamiento que normalmente es solamente presencial, no se permite hacerlo online hasta ahora. Entonces, esta persona, este responsable del organismo de certificación, tiene que tomar el curso presencial. Una vez que toma el curso presencial, puede entrenar a sus auditores o inspectores. Con esta situación puntual del coronavirus, estamos evaluando permitir entrenar a los auditores de Spring, nosotros de manera online. De hecho, ese training lo doy yo directamente, pero todavía no está formalizado que se pueda hacer. En cuanto se pueda hacer y los auditores puedan calificarse directamente con el curso online conmigo, yo lo voy a estar publicando y voy a estar publicando la fecha de los trainings y demás. Pero el procedimiento formal, habitual, cuando no está esta situación excepcional que tenemos en este momento, es que el organismo de certificación forma un in-house trainer en un curso presencial con nosotros, con Global Gap, y luego de eso, ese in-house trainer entrena a sus auditores. Por supuesto, además tienen que ser auditor de Global Gap,
o inspector de Global Gap para poder ser auditor e inspector de este add-on. Pero ese sería el proceso. Gracias, Ale. La siguiente pregunta es, ¿cómo ayuda Springs para reducir los riesgos actuales y futuros en el agua y ayuda a identificar e implementar estrategias apropiadas para su mitigación? En realidad la herramienta fundamental de Spring, por un lado, es el análisis de riesgo de cada situación. Eso es lo que nos va a permitir establecer medidas preventivas, pero además los objetivos se establecen en función de los análisis de riesgo. Entonces, esos objetivos son la herramienta de mejora de Spring. Una vez que uno tiene identificados los riesgos principales, puede establecer objetivos. Los objetivos no necesariamente tienen que ser todos a corto plazo, puede ser a corto, a mediano y a largo plazo. Lo importante es poder mostrar que se está mejorando la gestión del agua. Y por otro lado, estamos empezando a trabajar en el concepto de cuenca, en el concepto de, yo algunos puntos no se los mencioné, pero tienen que ver con la participación activa a nivel de cuenca, la participación con las demás partes interesadas de programas sustentables de la cuenca. Spring es, yo todos se los menciono como que Global Gap, aseguramiento integrado de fincas, es un primer paso hacia la sustentabilidad. Spring es un segundo paso a la sustentabilidad y seguramente van a haber otras medidas posteriores para seguir mejorando la gestión del agua. A nivel de los requisitos de Spring, se enfoca en estas herramientas de gestión, como son evaluación de riesgo, establecimiento de objetivos, identificación, interacción con las partes interesadas, todo lo que tiene que ver con cumplimiento legal, con dar seguridad al cumplimiento legal, todo lo que tiene que ver con mejorar las prácticas de riego. No se permiten sistemas de riego ineficientes, se busca mejorar los sistemas de riego permanentemente, y luego todo lo que tiene que ver con no solo mejorar la gestión del riego, sino mejorar la gestión de la protección de los recursos hídricos en mi entorno. Eso sería un poco mi respuesta a esta pregunta. Gracias, Ale. Siguiente pregunta. ¿Existe alguna plantilla o modelo elaborado por Global Gap para el análisis de riesgos del agua para Spring? No hay una plantilla particular para Spring, hay una plantilla en el anexo, en la parte de Global Gap, aseguramiento integrado de fincas. En este caso, ustedes tienen un ejemplo para hacer una evaluación de riesgo de aspectos ambientales de agua de riego. Podrían considerar utilizar el mismo modelo. De hecho, podrían considerar utilizar la misma evaluación de riesgo de agua que tienen, incorporando los conceptos que Spring pide. Yo igualmente siempre les recomiendo a todos los implementadores y productores que trabajan con Global Gap que tomen un curso de herramientas de evaluación de riesgo, de análisis de riesgo, porque realmente tener herramientas para hacer las evaluaciones de riesgos es la base de Global Gap para poder, ustedes tengan en cuenta que la mayoría de los requisitos de Global Gap, y no solo Spring, se basan en evaluaciones de riesgos, porque una evaluación de riesgos bien hecha les permite a ustedes identificar correctamente dónde poner los recursos. Cuando uno tiene recursos limitados, tiene que realmente evaluar la significancia de los riesgos para saber por dónde comenzar a trabajar, establecer las medidas preventivas, dar las capacitaciones. Entonces también mi recomendación es que, más allá de las plantillas y del anexo que está en Global Gap, aseguramiento integrado de fincas, siempre intenten tomar más herramientas de evaluaciones de riesgo. Pero respondiendo puntualmente a la pregunta, no tenemos una plantilla distinta, no hay ningún tipo de modelo diferente a lo que ya venimos manejando en Global Gap. Muchas gracias, Ale. Y por último, esta es la última pregunta, y es, ¿cuáles son las desventajas de no trabajar con Global Gap? Bueno, Global Gap hoy es el estándar de sustentabilidad y de buenas prácticas agrícolas más reconocido a nivel mundial. Actualmente tenemos productores certificados en 135 países, hay más de 2.000 auditores. Realmente es un estándar muy reconocido de buenas prácticas agrícolas, y justamente lo que más trabajamos, más allá de lo que son las buenas prácticas agrícolas y lo que es la transparencia del sistema, es en la armonización. Cuando hablamos de armonización,
nos referimos a tratar de que los productores no reciban muchísimas auditorías, muchísimas evaluaciones con diferentes organismos de certificación, diferentes auditores, con muchos costos extra. El beneficio de trabajar con Global Gap es la unificación de esto. De ahí surge que nosotros desarrollamos los add-ons. Para los que no están muy familiarizados con el sistema, Global Gap en sí es un estándar de buenas prácticas agrícolas, que es voluntario, que no es una ley, por supuesto, pero es un estándar tan reconocido que logramos que otros estándares que multiplicaban la cantidad de auditorías a los productores se unan a nosotros a través de los add-ons, que son módulos extras, voluntarios, que a ustedes les permiten cumplir con otros puntos sin tener que recurrir a otras auditorías y recibir toda la auditoría junta. Entonces, por ejemplo, el estar con Global, vos certificás buenas prácticas agrícolas, es reconocido por muchísimos clientes, incluso clientes que a veces piden otros estándares, reconocen tener Global Gap y no les piden otros estándares. En ese caso, por ejemplo, cuando ustedes alguien les está pidiendo algo de agua, pueden incorporar Spring. Cuando un cliente les pide responsabilidad social, pueden incorporar el add-on de GRAS. Hay supermercados en particular que antes tenían sus propios estándares, que hoy se han incorporado a Global Gap como otro add-on. Entonces el productor, estando en Global Gap, puede recibir todas estas auditorías juntas, en una sola, con una sola evaluación. No tiene que mostrar las mismas cosas 2, 3, 5 veces, y además eso lleva mucho tiempo. El no estar en Global Gap no les permite tampoco acceder a los add-ons. O sea, si el add-on, los add-ons son complementarios a Global Gap. Son ese extra para cumplir un tema sabiendo que ya tienen la base de buenas prácticas agrícolas de Global Gap. Esa sería un poco mi respuesta a esta pregunta. Y bueno, si ya con esto damos por cerradas las preguntas, yo les voy a dejar acá mi correo. El correo que ven en verde, que dice standard-support@globalgap.org, es el correo formal de Global Gap, en el cual ustedes pueden enviar todo tipo de consultas técnicas. Por favor, las consultas técnicas envíenlas acá. Es un correo que funciona como si fuera una operadora. Si la consulta es sobre Spring, me la van a enviar a mí, que las voy a responder yo. Si la consulta es sobre otro add-on, les va a responder el responsable de ese add-on. Cuando quieran una respuesta formal oficial de Global Gap, por favor escriban Standard Support, no escriban a mi correo personal. A mi correo pueden escribir para hacer consultas sobre los próximos cursos, para suscribirse a newsletter, ese tipo de cosas pueden escribir al mío. También pueden enviar Standard Support. En todos los casos, Standard Support nos redirecciona el correo, pero van a tener una respuesta formal que les va a dar más soporte en el caso de que usen esta información para la toma de decisiones. Y en cuanto a lo que son redes sociales, insisto en que nos sigan por una cuestión de que se pueden mantener súper actualizados, principalmente ahora que estamos con actualizaciones semanales del procedimiento de emergencia ante el coronavirus, y para seguir también la publicación de los próximos eventos y actividades. Pueden seguir a Global Gap en LinkedIn, en Instagram, Twitter, Facebook, y Global Gap tiene un canal de YouTube. Para los que no lo conocen, en este canal hay un montón de videos que les pueden servir para dar los cursos o para resolver consultas. Y si no, también me pueden seguir a mí. Yo también publico cuando damos cursos, cuando hacemos cualquier tipo de actividad. Pero siempre recordarles que estamos tratando de estar lo más cerca posible, de poder realmente ayudarlos y darles soporte, y más en estos momentos que realmente la situación es muy compleja y que quienes trabajamos en alimentos tenemos que seguir trabajando, así que tenemos que ver la forma de adaptarnos a esta nueva situación. Yo con esto doy por terminada mi presentación. Muchas gracias a todos los participantes y muchas gracias a NSF por la organización de esta actividad. Y nada, con esto yo doy por terminado. Gracias, Andrea, si querés dar algún cierre. Claro, Ale, pues muchísimas gracias a ti por haberte dado el espacio para compartir tu experiencia con todos nosotros. Y pues en nombre de NSF International le damos las gracias a toda la audiencia por la excelente respuesta que tuvo este webinar. Y pues los seguimos invitando a seguir participando en las próximas sesiones que tendremos de NSF dentro de nuestros webinars. Así que pues muchas gracias a todos, muchas gracias, Ale, y pues hasta pronto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, que estén súper bien.